ustedes, pero desde el momento que nosotros creímos en Jesús, desde el momento en que creímos en Jesús, desde ese momento nosotros entramos en una lucha espiritual. Y para poder obtener victoria en toda la lucha espiritual, hay que conocer quiénes somos, hay que saber nuestra posición, hay que saber con qué armas contamos para poder nosotros mostrar la victoria que Cristo ya nos ha dado. Porque Cristo venció. ¿Amén? ¿Cristo qué? Venció. A veces, cuando nosotros estamos aquí en el mundo, aunque sabemos que Cristo venció, pareciera que nosotros, los representantes del reino, pues somos derrotados y decimos, ¿y dónde está Cristo? No es porque Cristo sea derrotado, sino porque no conocemos cómo movernos, cómo funcionar a través de lo que Dios nos ha dado, donde Dios nos ha puesto. Entonces, por ejemplo, vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Ahorita vamos a Hechos 25, pero Colosenses 1:13 dice la palabra de Dios que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. A ver, recuerden, Dios que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de luz, al reino de su Hijo amado. Nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Ahí estamos. Entonces, pero esos dos reinos, Pablo los describe más adelante. Ahorita vamos a ver en Hechos 25. Recuerden que él está iniciando su viaje va a iniciar su viaje a Roma. Y cuando está en Roma es cuando escribe la epístola de Efesios. Y en Efesios capítulo 6, versículo 12, la Biblia dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. 6:12, Efesios 6:12, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros, lo queramos o no, al momento que tú aceptas que Cristo es tu Salvador, Dios te saca de las tinieblas. Él te saca de las tinieblas y te traslada al reino de luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero en ese momento, al tú ya estar en el reino de luz, Jesucristo es tu rey, ahora empieza una lucha. El enemigo no te va a dejar ahí. No va a pelear el enemigo con los que ya tienen sus manos, va a pelear con los que se le escaparon. A ellos los va a querer volver a atrapar, volver a tenerlos. Y ahí es donde empieza esa lucha. Y se vuelve tenaz. Esa lucha no se va a acabar hasta el día que muramos. Y su aliado más importante del enemigo es nuestra carne. A ver, escuchen bien. El aliado más importante del enemigo es nuestra carne. Porque nuestra carne desea las cosas del mundo y el enemigo nos oferta las cosas del mundo, y ahí nuestra carne dice sí, sí. Entonces, resulta que esa lucha, Pablo todavía no escribe sobre eso. Pablo está todavía en Cesarea. Recuerden que de Jerusalén lo tomaron cautivo, lo arrebataron los soldados y lo llevaron a Cesarea. Y han pasado 2 años bajo la tutela o bajo el cuidado de Festo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí estamos viendo todo eso o no? ¿Sí? Y cuando está en Cesarea, recuerden que de pronto a Festo lo quitan, hay un nuevo gobierno, y con un nuevo gobierno como que llegan nuevas esperanzas, aún de la gente perversa, aún de la gente mala. Muchos buenos digo, ay, ojalá se ponga bueno ahora sí, porque ya cambiamos de gobierno, ya no gobiernan los rojos, ahora van a gobernar los guindas. Ojalá se ponga más mejor. Y resulta que, como dijera mi paisano, es más de lo mismo, ¿verdad? Entonces no, resulta que no podemos confiar en las autoridades de los gobiernos. Ellos son gente sin temor a Dios. Vamos a ver que esa batalla inicia. Entonces vamos al libro de Hechos 25.
Hechos capítulo 25, versículo 1. Dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén. Perdón, yo les había dicho de Gesto, no, era era Félix el que había, y Festo es el nuevo concejal, el nuevo gobernador, y entonces lo recibe, y dice que Festo subió de la provincia de Cesarea a Jerusalén 3 días después, o sea, lo nombraron, ya tomó el puesto, y 3 días después sube a Jerusalén. Ahora bien, dice: los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él, y subraya la palabra contra. Subraya la palabra contra. Cuando la palabra aparece, cuando aparece la palabra contra, quiere decir pleito, pelea, batalla. Por eso usted va a encontrar con que Efesios 6:12 dice: nuestra lucha no es contra carne, es contra. La palabra contra, ¿qué significa? Pleito, lucha, batalla. Entonces ahí está, muestra de que es una batalla, de que dice ante él contra Pablo, y le rogaron pidiendo contra él. Otra vez la palabra contra, como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando a ellos una celada para matarle en el camino. Fíjense nada más. Llega el nuevo gobernador, sube a Jerusalén, y dicen los líderes religiosos y la gente más importante que está en Jerusalén, se reúnen y les dicen: ¿quieres congraciarte con nosotros? ¿Quieres que estés bien con nosotros y nosotros contigo? Danos a Pablo para que lo juzguemos. Pero realmente dice ahí que ellos habían preparado una celada para... Vean esto. Ahora, no estamos hablando de gente que no teme, que no conoce a Dios. Estamos hablando de gente que no teme a Dios, pero conoce de Dios, porque sabían la palabra de Dios. Eran los líderes religiosos. O sea, ¿los líderes religiosos pueden ser usados por el enemigo? Sí, hermano. Miren, esta gente conocía Biblia mucho más que tú y yo. Sin embargo, ellos fueron los que fueron a ver a Festo y le piden, primero con mentira. ¿La mentira de dónde proviene? ¿Verdad que sí? Luego, segundo, matar a Pablo. ¿Quién es el que mata? El ladrón no vino sino para hurtar, matar. ¿Verdad que sí? Entonces, la mentira del diablo, el que mata es el diablo. Entonces, ¿quién estaba moviendo ahí? ¿Quién estaba contra Pablo? Ya se dieron cuenta que es una lucha. Aquí es donde el cristiano tiene que agudizar su espíritu y discernir qué es lo que se está levantando contra él. Porque a veces decimos: ay, no sé qué le pasa a mi familia, están contra mí a todos. No es tu familia, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Entonces, hay demonios que se mueven, que se meten a aquella persona para atacarte, para poder hacerte volver atrás, porque el enemigo lo que quiere es que vuelvas a tu vieja vida. Por decirlo así, si alguien nos ofende, ¿qué hacemos? Me dijeron una hermanita, a mí me se me mete el diablo. Y regresan y con ira y con enojo y con palabras groseras, regresan, contestan igual. ¿Qué están haciendo? Regresando a... Y eso es lo que el enemigo quiere, para que podamos perder todo lo que Dios nos da. Ahora, tomen en cuenta, miren, lo insidioso que es esta gente religiosa de darle lugar al diablo.
Habían pasado, ¿cuántos recuerdan qué tiempo pasó para que cambiaran al 2 años. de Félix a Festo? 2. Eso se llama persistencia. Nosotros, si pasa algo en 2 años, ya ni hablamos ni sabemos nada. Ya nos olvidamos. No, ya. Esta gente no, era persistente. Y dijeron, a ver, ya hay nuevo gobierno, ya hay nuevo gobernador, pues vamos a pedirle, a ver, que nos dé a Pablo. Eso es persistencia, algo que a veces nos falta a los cristianos. A veces estamos orando por algo, ya nos olvidamos, pues hay que Dios. No, tenemos que ser ¿qué? Persistentes. El tiempo no nos haga olvidar aquello que le estamos pidiendo al Señor, aquello que le estamos orando. Que no nos haga olvidar de aquello que Dios nos ha prometido, que nos mantengamos firmes por una palabra de Dios. Pablo, aquí es donde se muestra su fidelidad en la batalla. Pablo muestra su fidelidad, porque mire, dice la palabra ahí en el versículo 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído. Esto se llama justicia pronta y expedita. Pero cuando conviene a los intereses de los que quieren congraciarse con el pueblo, o sea, quieren quedar bien delante de la gente, a ver, eso me va a traer buenos dividendos, tráiganlo y vamos a acusarlo, y vamos a condenarlo, y vamos a hablar de él todo lo negativo que se pueda. ¿Habrá eso en nuestro tiempo? Oigan los noticieros, y algo que es una mentira, pero lo repiten y lo repiten para que lo creamos. Y esto no es de un color del partido, o eso no, todos son lo mismo. Porque cuando uno hizo algo, aunque no es cierto, vamos a repetirlo, y la gente dice, ¿ya viste que ese cuate hizo esto? Pues así lo quieren hacer con Pablo, imagínense. Dice que cuando llegó, versículo 7, quiero que vean, cuando llegó, o sea, cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él. ¿Qué cosa? Vean la lucha que el enemigo tiene, porque cosas que no son ciertas te van a decir muchas cosas, y cosas graves te van a acusar. Hermano, a mí me han acusado de que soy ecuménico, a mí me han acusado que soy, que fui enviado del Papa, me han acusado que incluso me divorcié. Cuando de pronto me encuentro una hermanita, ¿por qué dejó la hermana Chela? Tan buena que era. Digo, ¿qué cosa? Sí, porque me dijeron que usted se había separado de la hermana Chela. Le digo, ¿qué diablo tan mentiroso? Le digo. Nunca me he separado de mi esposa, pero bueno, a veces he salido a trabajar, pero no porque la deje yo de... Pero así las cosas. Te van a acusar de muchas cosas y de cosas graves. Porque tu lucha no es contra la persona. Es el diablo que está levantando todo eso. Es una lucha espiritual. Te digo, años más tarde Pablo lo logra entender, va madurando, va creciendo en lo espiritual, y cuando ya está en Roma es cuando escribe la epístola a Pablo, y es a los Éfesos, y entonces cuando dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero en ese momento dice que lo rodearon, imagínense, le rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén presentando contra él. O sea, van llegando y todos hablándole, por ejemplo, ¿de qué lo acusaban? ¿Alguien se acuerda de qué lo acusaban? De usurpar el templo, es el cabecilla de la secta de los nazarenos. Que era cabecilla De la secta de la secta de los que había profanado
templo, que iba, era de sedición, era alguien que se rebelaba a las autoridades. Ahora ya verás, ahora sí ya te cayó una nueva autoridad. Al otro lo manipulaste, al otro lo convenciste, pero a este sí no. Y ahí rodeándolo. Dice que, pero me llama la atención porque dice, las cuales, ¿qué cosa? No podían probar. A veces en la política se maneja mucho esto. Acusan de todo, pero nunca pueden probar. ¿Saben qué es lo único que tiene validez? En toda acusación, lo único que tiene validez es aquello que se puede presentar pruebas. Sí. Alguien un día me dijo, fíjate hermano, que vi a un hermano en malos pasos. Y le dije, ¿me puedes sostener eso delante de esta persona? Me dijo, sí. Ah, bueno, pues vamos. No hay problema. Porque, hermano, nosotros necesitamos presentar evidencia. No, tal día, tal lugar, tal eso. Había un hermano. Me decían, es que el hermano anda mal. ¿Cómo es posible que usted no lo reprenda, no lo corrija, no lo exhorte? Digo, no me consta. A ver, llamé a su familia y le digo, a ver, me dicen de esto, eso. ¿Es cierto? Sí, es cierto, hermano. Y le digo, ¿alguien puede acusar? No, pues es que no tenemos pruebas, es que nos han dicho. Ah, bueno. Pero un buen día, voy a cargar gasolina en una gasolinera, voy a cargar gasolina. Y cuando veo, allá está la camioneta del hermano. Y está con una muchachona y está abrazándola. Y dije, ese es mi oportunidad, que voy. Hermano, Dios le bendiga, le digo a la otra persona también. Y yo no sabía ni qué hacer. No dije más, me despedí de ellos, me fui. Y al rato llegó a echar bronca a su casa, ya tenía uno el chisme. ¿Qué chisme? ¿Qué chisme? Y no, pero es que es una mentira, que todos piensan mal. Yo nunca dije nada, ahorita que estoy diciendo públicamente esto, nunca le dije nada. Después me decían, es que dice que no sé, pues solito salió a la luz todo. Solito él fue quien se delató. Entonces, hermano, no necesitamos andar levantando falsos. Cuando alguien está mal, se le tiene que decir con pruebas. No hablar, es que fulano me dijo, y eso aquí en la congregación, gracias a Dios, no tengo ningún problema, porque cuando alguien me dice algo, le digo, esto que estás diciendo, ¿lo puedes sostener delante de la persona? Nada más. Y así evitamos, aunque no, que fulano dijo, y es que fulano está diciendo, no, acá, punto. Y así hemos evitado problemas. Muchos nos han dado la espalda, pero no importa, porque no tenemos que dar lugar a que eso se maneje. Teníamos una congregación, todavía nuestros hermanos, ahí algunos estaban allá, pero en la congregación éramos 300, con 300 problemas, todos peleándose, es que fulano dijo, es que sutano dice, y lo toleraba yo, porque yo quería ser un pastor bueno, y el pastor no tiene que ser bueno. ¿Sabíamos ustedes que Jesús no fue pastor bueno? ¿O si alguien sabe que Jesús fue pastor bueno? Jesús es el buen pastor. ¿Sabes qué? El buen pastor es aquel que no tolera esas cosas. Claro, está duro, ¿verdad? Pero bueno, así, pues aquí vinieron, le dijeron, dice, alegando Pablo su defensa, y yo aquí quiero que entremos. Él se da cuenta de esa lucha espiritual. Pero quiero que vean en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y 2. Porque quiero que, estamos hablando de la fidelidad de Pablo. Imagínense con tales acusaciones, uno diría, pues, me vuelvo a lo que antes era, voy a usar las palabras que antes usaba. Pero miren, Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y 2, miren lo que dice. Dios lo dice. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed,
Y salió al encuentro de Asa, está hablando del rey, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. A ver, Jehová estará con vosotros si vosotros, si estamos ahí, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, a ver, en medio de esas acusaciones, en medio de acusaciones falsas, no eches mano de la mentira, no des lugar a la ira. Aunque es injusto lo que te están diciendo, toma la paz de Dios, habla verdad. Recuerda eso, aunque te estén acusando. No, pero es que mi familia está levantando un falso, pero no es cierto. Mantente sereno, tranquilo, echa mano del dominio propio y habla verdad. Dos cosas tienes que hacer. Aprendamos de Pablo eso. La paz nunca la perdió. Y siempre habló verdad. No importa que lo acusaran sus adversarios de cosas, él siempre se mantuvo firme. Por eso, si regresa, vamos a ver en el versículo. A ver. En el versículo 8 dice: alegando Pablo en su defensa, miren lo que dice: esto es integridad. Esto es una persona que se mantiene íntegro, dice: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado nada. Eso se llama integridad. ¿Sabe qué? No he pecado. Eso te da la seguridad de que tú puedes enfrentar cualquiera que se levante a acusarte. No importa que te rodee, no importa que te restregue la cara, lo que está diciendo. Tú sabes quién eres, tú sabes lo que has vivido. Tienes que ser una persona íntegra. Pablo eso era. No era una persona sin tacha, porque la Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, el tal es mentiroso, ¿verdad? No dice, aquí no dice: no he pecado contra la ley del judío, no he pecado contra el templo, ni contra el César. Pero no dice: no he pecado contra Dios. Porque ¿quién no peca contra Dios? Todos pecamos, ¿verdad? Pero él sí se mantiene íntegro. Dice: ni contra la ley, ni contra el templo, ni contra el César. Quiero que vaya al libro de 1 Timoteo 3:2. Eso es muy importante, y aunque habla de los ministros, esto aplica para todos. 1 Timoteo 3:2 dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Subraya esa palabra. Y aunque ahí dice el obispo, o hablemos del pastor, hablemos del ministro, esto aplica para todos nosotros. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Sí lo encontramos en 1 Timoteo 3:2? No, 1 Timoteo 3:2, vamos. Es 1 Timoteo 3:2, perdón. ¿Cómo dice que tenemos que ser? Irreprensibles. Integridad. Que seamos como somos aquí en el templo, somos en la calle, en la casa, donde quiera. Seamos personas íntegras. Para que cuando alguien te acuse, a ver, ni en esto ni en el otro, yo no he hecho. Pero cuando tienen argumentos, ¿saben qué es lo que tenemos que hacer? Pedir perdón. Cuando alguien me confronta, yo he sido confrontado por hermanos, por mi familia. Mis hermanos en la carne me han confrontado y yo he tenido que decir: si es cierto, perdónenme. Iglesia, yo se los he agradecido. Apenas me decía algo que el Señor le mostró, y le digo: por favor, cuando Dios te muestre algo, a mí, aun cuando sea una reprensión, dímelo. Luce. Había dicho algunas cosas que Dios le estaba mostrando, y le digo: sin reparo, cuando haya algo que el Señor les muestre y que tenga que corregir, díganme.
No soy una persona intachable, soy una persona irreprensible, eso sí. Porque me equivoco, sí, pero no lo hago con alevosía, no saco ventaja de eso. No, me equivoco como todos. Por eso Pablo dice, no he pecado ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero no dice contra Dios, no, porque contra Dios todos pecamos. Pero eso sí, puedo decir, por ejemplo, yo sí puedo decir, soy irreprensible. Marido de una sola. Bueno, así que integridad. Pablo se mantenía firme, no importa los años. Había pasado 2 años. A lo mejor dijeron, en 2 años se puede equivocar, puede errar. No, 2 años y después de todas las mismas acusaciones, y él, una persona íntegra. Eso se llama integridad. Una persona irreprensible. No quiere decir que es sin tacha. Porque no, eso sí, yo no soy sin tacha. Yo me equivoco, yo peco, yo falto muchas veces. Pero irreprensible sí puedo decir. ¿Ok? Entonces, quiero que vean versículo, regresamos a Hechos, por favor. Hechos 25. Hechos 25. Vamos a leer versículo 8. Dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley, ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado. Pero, y aquí quiero que vean ustedes, ahora la autoridad dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, esa palabra congraciarse quiere decir queriendo tener favor con la gente, queriendo estar bien con la gente. Muchas veces los que imparten justicia no imparten justicia porque quieren quedar bien con el más poderoso, con la gente más allegada a ellos. Por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando se hace justicia, lo primero que dice uno, no tienes por allá que me echa la mano, no tienes palanca. Porque eso es muy claro del mundo, nosotros no. Pablo podía echar mano de ellos, podía tener palancas, sin embargo, ¿saben qué? No. Él enfrentó la ley tal cual. Entonces, nosotros necesitamos ser personas íntegras. Versículo 9 dice, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Delante de mí? Y aquí es donde viene lo importante, porque dice, Pablo dijo, ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún, y vuelve a subrayar la palabra, ningún agravio. Vuelvo a hacer hincapié, la palabra integridad. Integridad. Ningún agravio. Puede ser que, yo les digo, puede ser que me acusen de que a lo mejor me falta más preparación, pero si alguien me dice, es que Pedro está por el dinero, a nadie le he hecho favor por la economía, la verdad. Aquí aquí llegó el sábado, unos empresarios, hace tiempo atrás estuvo un empresario muy fuerte aquí en Córdoba. Nunca le guardé ningún favor. Él me dijo, pastor, si tú eres mi pastor exclusivo, yo te compro el terreno. Y le dije, no, bueno, gracias. Le digo, la misma sangre que te limpió a ti tus pecados es la misma sangre que le limpió los demás. Así que todos por igual. Y yo memorizaba. Un avión, hermano, en grande todo. Tenía mucho dinero. Se paraba y decía, estás delante del Señor, y me daba su apellido. Digo, sí. Dice, pero es que yo soy el Señor. Digo, sí. ¿Y qué quería hacer? Es que tienes que tener un trato preferencial. Le digo, lo siento, pero no. Todos somos iguales. Y bueno, ya lo entendió y le ayudó muchísimo. Dice, ¿sabes qué? Te agradezco. Y me decía chamaco, me decía así, chamaco. ¿Sabes qué, chamaco? Te agradezco por hacerme ver lo que somos en Dios, porque no soy ni mal ni mal. Eso nadie me lo había dicho. Siempre cuando llegaba yo a las iglesias me guardaba un pleitecillo.
por mi dinero. Digo, no, todos somos iguales, todos. En Cristo Jesús somos, todos somos iguales. Así que eso me vale. Por eso yo les digo, puedo presentarme delante de todos y decir, ¿sabe qué? Por dinero, no. Por amor a Cristo estoy aquí sirviéndole al Señor. Por amor a Cristo. Irrepresible. Por eso decía que dice, ningún agravio he hecho a los judíos, como tú lo sabes muy bien. Pues si algún agravio o cosa alguna digna de muerte, mire, tal era su integridad que dice, si algo digno de muerte he hecho, no rehuso. Eso es integridad, hermano. Eso es integridad. ¿Sabe qué es ningún agravio hecho? Pero si hay algo que me acusan y lo he hecho, no rehuso morir por ello. Eso es seguridad, eso es integridad. Una persona que sabe lo que ha vivido en Cristo. Dice, no rehuso, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie. Y aquí es donde me gustaría igual que nosotros supiéramos nuestros derechos cuando las autoridades civiles nos quieren acusar o hacer cosas que indebidas, sepamos cómo defenderlos. Pablo lo hizo, dice, nadie me puede entregar a ellos, apelo al César. Ahora, este era un hombre preparado que conocía sus derechos civiles, porque hasta en eso tenemos que ser no manipulables. Yo les he dicho que a mí del tránsito me decía, nos podemos arreglar acá la vueltecita. Me pasé el semáforo en Ovarillo y me detuvo el tránsito. Pero se puede evitar, vueltas. Digo, usted levánteme la infracción. Le va a salir más caro si usted quiere, nos podemos arreglar. No, levánteme la infracción, ya tiene mi licencia. Aquí ser íntegros. Me equivoqué, la regué, pues paga el precio. No hay otra. Decía yo a mi esposa ayer, me dijo, oye, checamos lo de la verificación porque acuérdate que si no somos puntuales en esto, las autoridades nos tuercen. Le digo, no vamos a dar lugar a eso. Seamos cuidadosos de nuestras responsabilidades civiles. Aquí en este caso, Pablo dice, como buen conocedor de la ley, ok, no tengo nada que me puedan juzgar ellos. ¿Saben qué? Apelo al César. Estaba ante un tribunal romano, por tanto él apeló al César. Y dice el 12, dice, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Eso, hermano, se llama integridad y Dios respalda la integridad. Además, ¿se acuerdan ustedes de la palabra que Dios le había dado a Pablo? Que así como es testificado de mí ante los judíos, es necesario que testifiques en Roma. Y dice Dios, vamos a usar a las autoridades romanas para que te paguen el viaje a Roma. Viaje gratis. Imagínense. Ahora bien, versículo 13, vamos a ver. Aún en el nepotismo te tienes que mantener firme. ¿Sí sabe lo que es nepotismo? Esta palabra últimamente se ha manejado mucho por lo que ha habido en el Poder Judicial. Y aunque hay dos versiones y siempre los dos extremos son malos, pero nos dicen, es que en el sistema judicial hay nepotismo, hay que votar. Y realmente sí lo hay, pero el otro principio también es riesgoso, está mal. Entonces, nosotros déjense guiar por Dios. Yo no les voy a decir ni lo uno ni el otro, ni que estoy a favor de uno ni de otro. Pero hay nepotismo. ¿Qué es nepotismo? Que toda la familia, amigos, familiares que puedan meter en el gobierno, lo hacen. Están trabajando ahí. El nepotismo es tener familia trabajando en un sistema de gobierno. Y esto, si ustedes van a ver, Herodes, desde Herodes, Herodes el Grande, que se conoció como Herodes el Grande, cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando los sabios del Oriente vienen que había nacido Jesucristo, que Herodes mató a los niños? Ese se conoció como Herodes el Grande. Pero después muere, y cuando ya Jesús es sacrificado, ya no estaba ese Herodes, es otro Herodes. Pero también se conocía
hay un Herodes que muere, que al instante que muere, porque no le dio la gloria a Dios, se lo comieron nosotros. ¿Quién me va a comer? También los gusanos, pero la diferencia es que pasará algunos días. Ese al instante que cayó muerto, se lo comieron los gusanos. Entonces, resulta que este hombre que va a aparecer aquí, Agripa, es nieto de ese Herodes. Miren, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Estamos hablando de una ceremonia política a donde el rey Agripa viene para confirmar su gobierno de Festo. Festo era el gobernador en Cesarea y el rey Agripa estaba en Jerusalén. Ahora bien, dice aquí que lo vino para saludar. Dice, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, o sea, su antecesor, el gobernador anterior, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes, los ancianos de los judíos, pidiéndome condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, o sea, rápido, dice, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, hasta de manera descriptiva, y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Aquí hay una tremenda contradicción. En la cárcel está alguien que asegura de que Jesús está vivo. Anda hablando de que está vivo. Y los que quieren matar al que está en la cárcel son los que mataron a Jesús. Aseguran, no, si nosotros lo matamos, ¿cómo va a decir que está vivo? Con naturalidad, con simpleza, los que deberían estar en la cárcel deberían ser los. ¿Verdad que sí? Sin embargo, aquí ellos quieren que Pablo sea muerto por causa de que él anda aseverando de que Jesús está vivo. Dice, yo andando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado por estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír de ese hombre, y le dijo, mañana lo dirás. Y al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, entrando en una audiencia con los tribunos principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Yo quiero que vean ahí tantito, deténganse. En esto del nepotismo, la familia ya había sido juzgado por diferentes autoridades, toda la familia, todos los que estaban en el gobierno. Esta Eunice era hermana de la Berenice, que fue esposa del otro gobernador, y así. Eunice, esta mujer era a los 16 años se casó, según la historia, ustedes van a encontrar con que era una mujer muy guapa. A los 16 años se casó con un rey, después se casó con su hermano, se divorció de él, se juntó con el primo. Bueno, estuvo hasta con el emperador Tito. Eso lo relata la historia. Fue muy abusada y abusiva esta mujer. Entonces viene con él y dice, quiero que vean el versículo 23 y la subraya. Vino esta mujer con mucha, ¿cómo dice? Fíjense, pero aquí se cumple una palabra. ¿Se acuerdan ustedes de Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando Dios le dijo a Ananías que fuera a orar por Pablo?
y que este Pablo iba a predicarle a reyes. Hasta ese momento no lo había hecho, había predicado ante gobernadores, pero ahora estaba delante del rey, iba a predicarle, porque todos ellos necesitan de Dios. Nadie que usted vea por encima de usted no vaya a pensar que no necesita de Dios. Su patrón, su jefe, el adinerado que nosotros decimos, no, es que se lo tiene todo, nada más le falta Cristo, nada le falta salvación. Les hace falta de Dios. Esos artistas, esos empresarios, toda esa gente que uno dice, pero es que lo tiene todo. No. Voy a una reunión de alcohólicos y dice una señora, ya grande, ella tiene dos hijos con problemas de drogadicción, de alcoholismo, y se levanta porque estaba un terapeuta, un psicólogo, y después de haber dado su terapia se levanta esta anciana y dice, yo no entiendo por qué si a mis hijos les di todo lo que ellos querían, ahora resulta que tienen necesidad de la droga. Yo no lo entiendo, yo les di todo. Ese todo, le digo, es falso, porque resulta que no es la mamá, es la nieta, son nietos. Y le digo, nada más le faltó a la mamá. Nada más. Los abuelos somos muy alcahuetes. No deje que sus hijos los críen los abuelos, porque los abuelos echan a perder a los nietos. En serio, somos muy solapadores. Me estoy poniendo la soga al cuello solito porque mi nieta está en la casa, pero tiene que irse a su casa. Entonces, pero, hermanos, ¿cómo que le di todo y nada le faltó a la mamá? Pues por eso tenía necesidad, porque saben que todo ser humano necesita palabras bonitas. Por favor, en su familia hablen palabras halagüeñas, palabras de bendición, palabras de amor. No se sienta cohibido porque, ¿qué van a decir? Usted, aunque parezca cursi, sea amoroso. De palabras de aliento, palabras de ánimo. Dice mi esposa que antes le decía yo, vieja, negra. Esas eran mis palabras. ¿Sabe qué? Bien. Le digo, mi amor, oye, preciosa, oye, cariño. Tenemos que cambiar y cambian el ámbito espiritual. Pero si usamos todo con las palabras obscenas, palabras negativas, hermanos, es lo que. Entonces, no. Aquí me llama la atención porque este rey con su esposa dice, llegan con mucha pompa. Y esa palabra pompa lo busqué, me llamó la atención porque digo, ¿qué será eso de mucha pompa? Bueno, pero lo busqué, ¿qué significa pompa? Y dice que es ostenticidad, me cuesta trabajo pronunciar, parafernalia, querer aparentar, cuando dice que gente ostentosa, querer aparentar algo que no es. Yo conocí a una persona, de verdad, y se los digo, conocí a una persona que salía pero elegantísima, salía una chica, salía y iba de puntitos, y salía y pasaba un chico, ¿puedes parar el taxi? Y ya le paraban el taxi, ¿no? Se subía, y ya se andaba en la nube, llegaba en la noche a su cuartito y tiraba un cartón y a dormir en el piso. En serio, esto no lo estoy inventando, vive Dios que lo estoy diciendo la verdad. Pero todavía, aparte de eso, es que somos de un apellido X, pero somos de las. Se no es su apellido, no, es que nosotros somos los. Le digo, una gente ostentosa que siente que es, pero que no es. Aquí era aparentar. Entonces, dice que en las parafernalias eso se usa. Gente con mucha pompa que aparenta lo que no es.
Pero, ¿por qué? Porque va a venir, dice, los principales de la ciudad. Si usted ve ahí en Hechos 25-23, dice, entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. O sea, por eso esta mujer iba tan elegante. Ahora, versículo 24 dice, entonces Festo dijo al rey Agripa y a todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha mandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo, escuchen bien eso, como no tengo cosa cierta que escribir, porque ok, lo mando a Roma, ¿y de qué lo acuso? ¿Se ven que la integridad tiene un peso? No importa que las personas digan, yo soy la autoridad, lo voy a mandar a Roma, sí, pero ¿de qué lo acuso? Ya tenía que haberlo libertado, sin embargo dice aquí, como no tengo cosa cierta que escribir al Señor, le he traído ante vosotros mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Dice, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Hasta ahí vamos a detenerlos. Pero le quiero decir, no encontrar. Aún toda la familia, miren, el nepotismo, ¿saben qué? Pablo se mantenía íntegro. No importa que se levante lo que se levante, mire lo que dice la palabra. ¿Se acuerda usted que Dios prometió estar con nosotros? En Mateo, ¿dónde dice que estaré con nosotros todos los días? ¿Alguien se lo sabe? Estaré con vosotros todos los días, dijo Jesús. Rápido, a ver quién lo sabe. Qué bárbaro, sí. Entonces, ¿qué estudia? Mateo 28:20 dice que vayamos, que enseñemos todas las cosas que nos ha enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos va a abandonar el Señor. Ahora, quiero que vean en el libro de Daniel, cuando tengamos dificultades, entendamos esto. El libro de Daniel, ya perdí la cita, no me acuerdo. Cuando Daniel es arrojado al horno y están los tres y el Hijo del Hombre que está en medio de ellos, dice Nabucodonosor, veo a uno como el Hijo del Hombre que está en medio de ellos. Allí estaba, en un momento difícil, en el horno de fuego, allí estaba en medio de ellos, allí estaba Jesús. A ver si lo pueden encontrar. Y si no, búsquenme por favor el Salmo 138:8. Si alguien encuentra la de Daniel 3, no sé qué. Daniel capítulo 3, versículo 24. Rey Nabucodonosor se espantó y se levantó Ese es el 24. y dijo, Daniel 3:24. Perdón, porque 24-25. Ajá. 24-25. Y ahí dice, fíjense lo que dice. Dijo, he aquí, el 25, he aquí, yo veo 4 varones, no eran 3, dice, ahora son 4, que se pasean en medio del pueblo sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los. ¿Quién estaba ahí? Jesús. ¿Por qué él dijo? Recuerde esto, porque Pablo está en esa lucha espiritual, está siendo atacado, pero él está consciente de que no está solo, que Dios está con él. Ahora sí leemos el Salmo. ¿Salmo qué? 138. Ándale, usted sí que me ayuda para allá. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Pase lo que pase, vivamos lo que vivamos. Si ya somos salvos, si ya estamos en el reino de Dios, hermano, Jehová cumplirá su propósito. En su propósito puede haber propósitos para nuestras vidas, pero Dios no tiene muchos propósitos, solamente está su propósito. Y tú descubre el propósito de Dios para tu vida y enfrente lo que enfrentes en esta lucha espiritual.
espiritual, mantente íntegro. En esta lucha espiritual, mantente íntegro. Se levante lo que se levante, Dios estará con nosotros. Amén. Ok, póngase de pie y oramos a Dios.